Aleluya, diga conmigo, somos dependientes de su espíritu. Dígalo fuerte, somos dependientes de su espíritu. Le voy a invitar a que usted tome asiento. Yo sé que usted tiene hambre de escuchar palabra del Señor. Dígalo una vez más, somos dependientes de su espíritu. Necesitamos comprender de una vez y por todas la gran importancia del Espíritu de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Necesitamos comprender cuán importante es la manifestación, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos ocupamos en tantas cosas y dejamos a un lado lo que es el Espíritu de Dios. Y si usted analiza desde el principio hasta el fin, se dará cuenta que el Espíritu de Dios ha estado ahí en todos los tiempos. Cuando la Biblia habla de que en el principio Dios crea los cielos y crea la tierra, sucede algo en el verso 2 del capítulo 1 del Génesis, y dice: y la tierra estaba desordenada y estaba vacía y estaba desordenada, mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese que en medio de un desorden está el Espíritu de Dios. Para muchos religiosos esto no es posible. En medio de un desorden el Espíritu de Dios se está moviendo. Porque es que no hay otro más importante que Él para organizar lo que se había desorganizado. Si usted saca el Espíritu de Dios de la vida de alguien porque está en medio de un desorden, nunca volverá a tener orden. Porque quien trae orden es el Espíritu de Dios a tu vida. Siento que se me fueron dos. El Espíritu de Dios va a estar en medio del desorden para traer orden. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios estaba sosteniendo con vida. Estaba, según una palabra en hebreo, dice que estaba empollando, estaba protegiendo la vida de las aguas, porque de las aguas todo iba a volver a la restauración. Y el Espíritu de Dios se movía hasta que vino el reorden de Dios. Pero hay algo que sucede, y es que para que haya un orden, Dios primero comienza a separar la luz de las tinieblas. Dios comienza a separar lo malo de lo bueno. Diga conmigo, para que haya una distinción. Diga conmigo, para que haya una distinción necesitamos una separación. No puede haber luz y tinieblas en el mismo ambiente. O está la luz o está la... Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen, porque las tinieblas son ausencia de la luz. Por eso es que todo hombre que cargue el Espíritu de Dios camina en luz, porque no hay lugar para las tinieblas en alguien, aleluya, que ha sido habitado por el Espíritu de Dios. Diga conmigo, somos dependientes de su Espíritu. Cuando nosotros miramos la importancia que fue el Espíritu de Dios para la creación, nos daremos cuenta que nosotros sin el Espíritu de Dios caminaremos en un completo desorden y desequilibrio. Sin embargo, todo aquel que camina bajo el Espíritu de Dios encuentra orden y encuentra el camino correcto. Usted puede tener muchas ideas, muchos proyectos, pero hay una vía que es la vía correcta, pero solamente los guiados por el Espíritu van a caminar por ella. Esto no es cuestión de ideología, esto no es cuestión de
ideas. Esto no es cuestión de que a mí me parece, de que yo pienso. No, es cuestión de ser guiado por el Espíritu. Y estamos teniendo un problema en este tiempo, y es que cada cual toma su librito y camina por su rumbo. Estamos viviendo en un tiempo en donde cada cual toma su librito y entiende e interpreta según su conocimiento lo que le parece. Hemos cambiado lo real, lo verdadero, por lo superficial, por lo que a otro le parece que está bien. Cuando eres guiado por el Espíritu, te sujeta la palabra aunque tú no estés de acuerdo. Alguien tiene que darle gracias a Dios. Necesitamos ser dependientes del Espíritu. Anoche hablábamos acerca de la importancia de la presencia de Dios. Y una iglesia sin el Espíritu de Dios es una iglesia que no tiene poder, que no tiene autoridad, que no tiene evidencia. Necesitamos comprender que la manifestación, el Espíritu de Dios en nosotros es necesaria, es obligatoria. Porque una iglesia que no cargue, que no tenga, que no haya espacio para el Espíritu de Dios, es un warehouse, es solamente una casa, es una iglesia impostora. Señores, no cambien al Espíritu de Dios por buenas pantallas, y eso es bueno. No cambien al Espíritu de Dios por las luces, y eso es bueno. No cambien al Espíritu de Dios por los asientos, y eso es bueno. No cambien el Espíritu de Dios por el sonido, y eso es bueno. Yo entiendo que el Espíritu de Dios está arriba y nada puede estar por encima de él. El Espíritu de vida, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de gracia, el Espíritu de adopción, el Espíritu de la promesa, el Consolador, fue establecido en la iglesia para que camine con autoridad, para que camine con poder, que camine con identidad. Pero hemos estado en un tiempo de, aleluya, ausencia del Espíritu de Dios. No es cuestión de hablar en lengua y me perdona. No es cuestión de danzar y me perdona. Es cuestión de tener temor y temblor. Es cuestión de decir: prefiero su gloria. Necesitamos, diga conmigo, necesitamos el Espíritu de Dios. Nos hemos hecho independientes del Espíritu de Dios, y no hay ese que sobreviva cuando se independiza del Espíritu de Dios. Cristo hacía milagros, Cristo sanaba a los enfermos, Cristo hacía señales, pero nunca se independizó del Espíritu de Dios. Siempre decía: necesito tomar mi cruz, necesito honrar al Padre, necesito obedecer al Padre. Aunque yo haga milagros, yo no puedo independizarme del Espíritu de Dios. Él es mi apoyo, Él es mi guía, y si tengo que morirme todos los días para sostenerlo, yo me voy a morir. Alguien tiene que entender que de la única forma que podemos sostener el Espíritu de Dios es muriéndonos a nosotros mismos. A donde no hay sacrificio, no hay Espíritu de Dios. A donde no hay rendición, no hay Espíritu de Dios. Y la iglesia está muy erguida, está muy pomposa, está muy orgullosa porque tiene talento. Los talentos no es nada, porque tienen dones. Los dones no son nada. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Cualquiera tiene dones, cualquiera tiene talento. Miren el mundo cuánto talentoso hay, pero están endiablados. Lo único que hace la diferencia entre nosotros y ellos es que tenemos el Espíritu de Dios. Que cuando llega la depresión, no tomo un revólver y me quito la vida. Que cuando llega la depresión, no me suicido. Cuando llega el problema, voy al Calvario, voy al altar, porque el Espíritu de Dios, me guía. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. No hay depresión que me domine cuando el Espíritu de Dios está en mi vida. Yo no necesito droga, yo no necesito descarriarme, yo no necesito alcohol cuando el Espíritu de Dios está dentro de mí. Siéntese. Señores, la importancia del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no hubiese estado en medio de ese desorden, no hubiese visto una creación. Si el Espíritu de Dios no estuviese, Cristo no hubiese nacido, porque Él fue quien engendró en María.
Y ese mismo espíritu nos fue dado para que habite en nosotros. No es otro espíritu, es el mismo espíritu que operó en Jesús, el que ha sido depositado en nosotros para estar contigo todos los días de tu vida. Él es tu paracleto, Él es tu defensor, Él es tu ayuda, Él es tu guardador. Alguien tiene que entender esto. No estamos solos. La iglesia nació del Calvario, pero tuvo una protección que fue la del Espíritu de Dios. Él te dice: yo estoy contigo. Aunque te metas en las tinieblas, yo estaré contigo. Aunque te esconda, yo te voy a perseguir, porque eres de mi reino. Pero llegamos a un nivel espiritual y buscamos todos los títulos habidos y por haber para sentirnos merecedor de lo que tenemos. Y el Espíritu de Dios sentado: dame la oportunidad, déjame fluir, déjame hacerlo yo. Tiene 20 años intentándolo hacerlo y no ha podido ver nada. Deja que yo lo haga. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo sanar los enfermos. Yo sé cómo hablar. Yo sé cómo hacerlo. Cambia el patrón que tú tienes, que no ha hecho nada, no tiene poder. Tu patrón no tiene poder. Deja que yo entre en acción. Deja que yo entre en el escenario. Voy a romper las cadenas. Tú estás viendo lo que está en tus ojos, pero yo estoy viendo más allá. El Espíritu te está diciendo: déjame a mí, que yo sé glorificarme. Yo sé el que está endemoniado. Yo sé el que está en depresión. Yo sé el que está atado. Yo sé el que tiene problemas. Suéltame, déjame dar libertad. El Espíritu de Dios está diciendo: dame libertad, que lo quiero hacer. Pastor, porque pensamos que de la única forma que contristamos al Espíritu de Dios es viendo pornografía, adulterando, fornicando, mintiendo. Pensamos que esta es la única forma de contristar al Espíritu. Pero el yo no dejar que Él se glorifique lo contrista. Mausa y Kabashandalaya. Si yo no dejo que Él se mueva, hermana Herba, entonces Él se va a contristar. Porque a donde no es bienvenido, Él se mueve. A donde no se le da oportunidad, Él se mueve. Por eso hay tantas iglesias que son clubes sociales. Por eso hay tantos lugares que ya no son iglesias, sino un teatro. Tienen que buscar muchas formas para mantener a la gente, porque lo único que lo sostiene es la payasería. Pero donde está el Espíritu de Dios, a donde está el fuego de Dios, a donde está la candela de Jehová, a donde está la gloria de Dios, la gente tiene deseo de correr. Alguien tiene que glorificarlo. No es lo mismo caminar sin el Espíritu de Dios que caminar con el Espíritu. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque una mujer que no tiene el Espíritu de Dios va a buscar brujería, hechicería para hacer sus cosas. Pero una mujer que tiene el Espíritu de Dios y el marido le fue infiel, ¿sabe qué hace? Mi victoria está en el altar. Yo voy para el altar a buscar a Dios. Porque lo que Dios me entregó es mío. Y el diablo, perdóneme por 2 o 3 orgullosas que hay allí, pero si tú no perdonas, no pidas perdón. Hello. Venga al altar y pelea. Dale esperanza, dale tiempo. Yo no sé por qué Dios me puso a hablar esto, pero ven al altar y pelea tu batalla. Tu batalla, ¿sabe quién dijo que es de Él? Dios dijo: mía es tu batalla, mía es tu batalla. Yo estaré contigo, yo voy a pelear. Suelta, deja de tú pelear, yo voy a pelear. Diga conmigo: soy dependiente del Espíritu de Dios. Cristo le decía a los discípulos: mis hijos, yo me debo de ir. Es necesario que yo me vaya, pero no se turben. Yo le voy a enviar al Consolador, el cual estará con ustedes todos los días de sus vidas. Todos los días de sus vidas. Mientras ustedes estén en la tierra, Él estará ahí. Dile al que está a tu lado: ¿cuál es el miedo? Él está conmigo.
Él está ahí. Él está ahí. Shakuma lebakayuma. Él está aquí. Shandarabashama. Él está aquí. Ya lo verás. Él está aquí. Ufaye mayunko yao. Él está aquí. Amanso repra. Y cuando el Espíritu de Dios está, no hay tinieblas que pueda resistir. Que lo escuchen bien los demonios y las serpientes que pueden estar por ahí escondidas. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse, entonces tiene que manifestarse lo oculto, lo que está y el Espíritu de Dios estará con ustedes todos los días de su vida aquí en la tierra. Pero le dio un código, le dijo: mire, no salgan de Jerusalén hasta que no llegue el Espíritu de Dios. Hasta que no caiga el Espíritu de Dios, no se muevan de Jerusalén. Aguanten allí, resistan, porque viene. No le conviene salir sin el Espíritu de Dios. Señores, estamos hablando de que un imperio completo está por eliminar a la iglesia que Cristo deja establecida. Un imperio, el imperio romano, más los judíos que no creían en Jesús, querían eliminar a los que creyeron en Él. Y Jesús le dijo: no salgan de allí hasta que no reciban la promesa. Súmele los demonios, las huestes espirituales que querían eliminar el propósito de Dios en la tierra. Había deseo de eliminar a la iglesia. Y los apóstoles eran la iglesia, los que iban a restaurar, a levantar un gran ejército por medio del Espíritu de Dios. Y le dijo: no salgan de allí hasta que no reciban la promesa. Aguanten. Los demonios van a querer entrar y desesperarlo. Aguanten, resistan, porque vendrá sobre sus vidas. En una ocasión, el apóstol Pablo, en el capítulo 19 de Hechos, la Biblia dice que Pablo llega a una ciudad llamada Éfeso. Y cuando Pablo llega a aquella ciudad, porque habían algunos discípulos, gracias brother, habían algunos discípulos, dice las escrituras que cuando Pablo llega, ve a estos discípulos, unos 12 discípulos, y le dicen: ustedes recibieron al Espíritu de Dios, recibieron al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? ¿Sabe lo que ellos dijeron, estos abusadores? Ni siquiera, no era que, no fue que no lo llegaron a ver o vieron alguna manifestación, no. Ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Y Pablo se queda: wow, pero ustedes no son discípulos, ¿sí? Y ustedes no se bautizaron, sí. Pero ¿cómo es posible que ustedes no han oído acerca del Espíritu de Dios? Eran discípulos, pero no habían escuchado del Espíritu de Dios. O sea, prácticamente una iglesia, pero sin poder. Una iglesia sin poder. Cualquier grupo puede llamarse iglesia, pero no todas pueden ser certificadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una cosa es un grupo que se reúna y otra cosa es una iglesia que se reúna. Ustedes no han escuchado del Espíritu Santo, no. Ok, ahora lo vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Y cuando lo bautizan, esto me llama la atención. Desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención. Porque ¿cómo es posible que tú viendo todas las cosas que Dios ha hecho, los testimonios, todas las evidencias, y todo y esto no es suficiente para que tú por lo menos te acerques a conocer algo de lo que está sucediendo? Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Y usted puede creer que dentro de la iglesia hay gente así. Entran en la blasfemia, porque cuando ven que algo sobrenatural sucede, empiezan a adjudicar dichos milagros a los demonios o a espíritus inmundos. Ellos comprenden que lo que está sucediendo no es celestial, no es divino, sino pura emoción de la gente o obra del maligno. Y prefieren, my God,
prefieren entrar en un pecado como lo es el de la blasfemia que humillarse y decir: yo quiero conocer a ese espíritu, yo quiero acercarme a ese fuego. Hermanita, pastor, ayúdeme a conectarme con eso que se manifiesta aquí en la casa. Yo necesito conectarme, porque es que yo veo que esta gente se prenden y no se detiene. Yo veo que esta gente andan bajo una gloria. Yo quiero, pero hay un orgullo en el hombre por naturaleza que le dice: mantente a distancia. Eso es pura emoción. Ahorita se le apaga, ahorita se detiene. Pero no. Acércate al altar. Ven a la presencia de Dios y di, como dijo, aleluya, Obed-Edom: yo me quedaré en ella hasta que algo sucede. Yo me voy a quedar en el altar. Yo voy a perseguir la presencia de Dios hasta que algo suceda en mi vida. Y esta gente, cuando fueron bautizados, Pablo dice: sencillo, ahora aguanten un momento, porque algo sobrenatural va a suceder. Y Pablo viene y pone la mano sobre ellos y dice que fueron bautizados, no solamente en agua, sino por medio al Espíritu de Dios también. Fueron bautizados. Y allí empezó una revolución espiritual, manifestaciones gloriosas. Había un poder impresionante. De repente se levanta algunos que no estaban de acuerdo allí en Éfeso y querían apedrear a Pablo, querían eliminarlo, querían detener el evangelio. Pero ¿sabe algo? Esta iglesia no es de Pedro ni de Pablo. Si hubiese sido de Pedro o de Pablo, cuando ellos murieron se hubiese muerto. Pero como esta iglesia es de Jesús, que murió y resucitó y dejó al Espíritu de Dios, no hay diablo que la pueda parar, no hay infierno que la pueda detener. Por eso vamos marchando como tren sin freno. Nada nos podrá parar, nada nos podrá detener, porque dentro de nosotros está el mayor, está el poder, está el soplo, está el soplo, está el soplo. Hicieron guerra, se levantaron para detener a los hombres de Dios. Querían detener a Pablo. ¿Cuándo un hombre lleno del Espíritu de Dios se ha detenido? Jamás. Prefiero la muerte. Mira, se mudó en la esquina aquel pastor y va a levantar la iglesia. Ya verás, le vamos a hacer brujería para que se vaya corriendo. Levanta la brujería que quiera. Eche el agua bendita que te dé la voluntad. Pon la escoba arriba, abajo, la herradura de caballo como quiera. Pon la sábila en cruz como tú quieras. Haz lo que te dé la gana. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Un grupo de evangélicos con un miedo terrible. Es que a mi lado hay una bruja. Es que mi vecina echa aceite y echa polvo. Y usted ve que andan así. Camine como gigante. Muévase en el poder del Espíritu. Rompa cualquier maldición. Sobre usted es del Espíritu de Dios. El diablo puede tirar lo que sea. La Biblia dice que Él nos librará del lazo del cazador y de las pestes destructoras. Y con sus plumas nos cubrirá. Y debajo de sus alas estaremos seguros. Porque escudo y adarga es su verdad. Y no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Porque Jehová es mi esperanza, Jehová es mi fortaleza. Dile al que está a tu lado: ¿cuál es el miedo? Y una amiga diciéndote: échale esta cosita a los pantaloncillos del hombre para que no se vaya para la calle. Échale aceite y reprende ese diablo de metresa. Que eso no es natural, son espíritus. Repréndelo. La mujer de visión comprende que cuando algo anda raro, eso no es normal. Son espíritus. Lascivia,
espíritu metresiático, que están gobernando y están tomando dominio de tu casa, rómpelo en el nombre de Jesús. Échale aceite a tu cuarto por donde quiera. Aquí manda Jehová: mi casa y yo serviremos a Dios. ¿Qué es lo que se cree el diablo? Aquí estamos bajo la autoridad de Dios. Que se van los demonios, se van las malicias, se rompen las cadenas. Aquí hay una mujer de Dios, aquí hay un hombre de Dios. ¿Qué se creen los demonios? Aquí está la gloria de Dios en mi casa. Y de repente empiezan a salir los demonios de los cuerpos. Y empiezan las malicias a abandonar los cuerpos. Y de repente empiezan los demonios a abandonar y a dejar los cuerpos libres. Pablo se movía en el poder del Espíritu. Había una autoridad divina. Había algo sobrenatural gobernando. La gloria de Dios estaba sobre Pablo. Los discípulos que acaban de ser bautizados están danzando, están hablando en lengua y empiezan a moverse y empiezan a andar en el Espíritu. Algunos dijeron: esta gente se están loca. Esta gente no son normales. Esta gente están haciendo un show. Pero ¿sabe algo? El poder de Dios no es ningún show, porque hay evidencia cuando el poder de Dios se manifiesta. Y los que estaban paralíticos salían corriendo, y los que estaban atados eran libres. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Cuando el poder de Dios está, hay evidencia. Cuando el poder de Dios está, no es cualquier poder, es el poder de Dios que opera. Y de repente llegan unos jóvenes, 7 varones, muy elocuentes, muy estudiados. Llegan 7 varones, hijos de un sacerdote, y llegan y ven que los demonios se están saliendo. Sin ponerle la mano, los demonios se están saliendo. Pero siempre hay un salido. Siempre hay uno que se quiere atribuir algún tipo de gloria, que quiere poner mano y hacer cosas que no puede. Como hablábamos anoche, traspasan los límites. Y ellos llegan y ven a esos demonios en el piso. Bueno, ven a un hombre endemoniado. ¿Sabes qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y ven al demonio, al hombre endemoniado, y le dice: ¿sabe algo? Te reprendo en el nombre del Cristo que predica Pablo. O sea, no tiene, el hombre es tan abusador, los hombres son tan abusadores, que ellos no tienen la autoridad de reprenderlo en el nombre de Cristo, sino que tienen que hacer escala para llegar al nombre de Jesús, porque no tenían identidad. Te reprendo en el nombre del Cristo que Pablo predica. Y el demonio lo mira. Señores, ahí hubo un pleito. Usted lo lee por encima y no se dará cuenta, pero dice que cuando el hombre se levanta, le dice: a Cristo conozco. ¿Por qué conoce a Cristo? ¿Por qué los diablos conocen a Cristo? ¿Por qué los demonios conocen a Cristo? Porque en ningún momento el infierno pudo detenerlo. ¿Sabe por qué el infierno conoce a Cristo? Porque le reprendía a los demonios. ¿Sabe por qué los demonios conocían a Jesús? Porque pelearon a 3 asaltos en el desierto y Cristo les dio 3 puños y lo tiró a la lona. ¿Sabe por qué Cristo es conocido en el infierno? Porque se subió en una cruz y al tercer día lo venció. ¿A dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y tu, oh sepulcro, tu victoria. Solvida es la muerte. Cristo venció por encima del diablo. El infierno conoce. El infierno sabe quién es Cristo, porque pelearon y nunca pudo hacerle nada. El infierno conoce a quién es Cristo. Y le dijo: ¿y sabe algo? Yo sé quién es Pablo, porque está aquí haciendo un revuelo. El hombre está reprendiendo demonios. El hombre está echando dolores de cabeza afuera. El hombre está reprendiendo el cáncer. El hombre está sanando enfermos, levantando paralíticos. Y hay gente que no son conocidos en ningún lado. Ni el diablo lo conoce, porque nunca han podido reprender ni siquiera un dolor de cabeza. Satanás conoce a los que le hacen guerra.
Si Satanás no lo conoce, porque usted nunca ni cosquilla le ha hecho. A Cristo conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y tú? ¿De dónde eres? ¿Y tú quién eres? ¿Y ustedes quiénes son? Señores, se armó un pleito que dice que el hombre que estaba endemoniado pudo más que ellos. Lo desnudó, lo mandó con las nalgas afuera. Ay, pero el pastor está vulgar. Vaya a la Biblia para que usted vea a un profeta predicando con las nalgas afuera. Los mandó desnudos. Corrieron y eran hijos de sacerdote. Porque es que el Espíritu de Dios no se da por medida ni por herencia. Esto no es cuestión de que tú tienes el padre que canta y predica como un león. No. Cada cual necesita una relación personal con Dios. Aquí no se trata de herencia espiritual. Se trata de que usted tiene que hacer su historia. Usted tiene que pelear su pleito. Usted tiene que reprender su diablo. Usted tiene que luchar. Usted tiene que rendirse. Usted necesita tener identidad. Conozco a Cristo, sé quién es Pablo, pero tú quién eres. La iglesia que no tiene el Espíritu de Dios no es conocida por el diablo, no es conocida por los demonios. Yo le voy a decir algo, a mí me interesa que el diablo me conozca. Yo no sé si a usted le interesa o no, pero a mí me interesa, porque eso habla de que yo estoy haciéndole guerra, de que yo estoy... Señores, estamos muy cómodos, estamos muy tranquilos. Mucho maquillaje, mucho brillalabio, mucho flow, mucha peluca, mucho moño bonito, mucho taco, mucho vestido. ¿Y dónde está la gloria? ¿Y dónde está el poder? ¿A dónde está la candela de Dios? ¿A dónde está la Shakira de Dios? ¿A dónde está la alguien tiene que alabar a Dios? ¿A dónde está el fuego? Una iglesia con todos los power, buen aire, buen heater, buenas luces, buena pantalla, buenos asientos, y el diablo se te sienta ahí y se ríe cuando tú predicas. Necesitamos que se vayan los demonios. Necesitamos que la gloria de Dios entre en acción. Los demonios se van cuando la iglesia de Dios está bajo el poder. Los demonios se van cuando hay Espíritu Santo. Pero hoy en día, amada, es más fácil yo pagar por algo que a ti te ha costado sacrificio. Es más fácil, pastor, yo pagar y recibir de lo que tú tienes sin yo pagar un sacrificio, solo porque yo tengo la plata. Así no funciona, así no cuenta. Porque se levantó un hombre llamado Simón y le dijo a Pedro cuando vio la manifestación de Dios: véndeme ese poder por dinero. ¿Sabe qué Pedro le dijo? Pedro no es igual que los profetas de este tiempo. Pedro no es igual que los profetas de este tiempo, que cambian la palabra y cambian profecía porque el dinero tiene que entrar. Pedro tenía respeto y sabía lo que era el poder y el temor de Dios. Pedro sabía lo que era la gloria de Dios en su vida, porque cuando estuvo a punto de ser decapitado, vino un ángel y lo golpeó y lo levantó de la cárcel. Pedro sabe que es el poder de Dios, porque cuando el diablo lo quería hundir en el mar, Cristo le dijo: mi mano derecha te sostiene, Pedro, el diablo no te va a matar. Pedro sabía lo que era autoridad, Pedro sabía lo que era poder de Dios, y le dijo: ¿sabe qué, Simón? Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero? Sin vergüenza. Este no se obtiene por cara linda ni por dinero que tenga. No. Aquí hay que pagar un precio. Aquí hay que buscar a Dios. Aquí hay que rendirse. Este evangelio lo han querido distorsionar unos cuantos emocionalistas. Quieren la gloria que le costó vida a muchos hombres de la antigüedad. Hay un montón de gente que dice: yo quiero caminar como ese hombre que caminó, pero no quieren pagar el precio.
precio. Hoy yo quiero ser un Gigi Ávila. Yo quiero ser un hombre grande de Dios, pero no quieren morirse a sí mismo. Este don no se obtiene por dinero ni por herencia. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Esto está fuerte, mire. Hubo un hombre que le dijo a Dios: yo quiero ser, ¿a dónde está el Dios de Elías? Y empezó a vocear: ¿a dónde está el Dios de Elías? Y se paraba por donde quiera: ¿a dónde está el Dios de Elías? Y se paraba en los púlpitos: ¿a dónde está el Dios de Elías? Y donde quiera que llegaba: ¿a dónde está el Dios de Elías? Y un día entró a la habitación, cerró la puerta y algo empezó a suceder. Empezó a faltarle el oxígeno y empezó a asfixiarse y empezó a temblar y decía: ¿qué es lo que me está pasando? El hombre se puso pálido, el hombre se cambió de color, algo estaba pasando en la habitación. Y Dios le habló y le dijo: aquí está el Dios de Elías. ¿A dónde está el Elías de Dios? ¿A dónde está el Elías de Dios? ¿A dónde está el Elías de Dios? Cualquiera llama la gloria, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. ¡Wow! Por la gloria de Dios. Ay, 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 ay. Cualquiera quiere gloria, pero ¿a dónde están los que quieren pagar el precio? ¿A dónde están los que quieren pagar el precio? Aquí está el Dios de Elías. ¿Dónde está el Elías de Dios? ¿A dónde está el Elías de Dios? ¿A dónde está el hombre que quiere ver gloria? ¿A dónde está la mujer que quiere ver gloria? Si tú quieres ver gloria, prepárate a asistir a tu propio funeral. Diga conmigo: dependiente de su espíritu. Dependiente de su espíritu. Necesitamos ponernos serios. Un hombre, una mujer que tenga el Espíritu de Dios no abre un podcast para empezar a avergonzar las faltas que hay en la iglesia. Un hombre que tiene el Espíritu de Dios no agarra sus redes sociales para difundir las faltas que tiene un hermano. Una iglesia que tiene el Espíritu de Dios no tiene tiempo para estar discutiendo en redes sociales, dañándole la mente a los ingenuos, a la gente que quieren acercarse al Señor. Esa gente que tienen al Espíritu de Dios van a orar y a pedirle a Dios por un avivamiento, y no usan las redes sociales para destruir a iglesia, destruir a pastores, aleluya, a gente que cometieron errores. Si tú sabes que alguien cometió un error, no use tus redes sociales como zafacón del diablo. Ve a donde esa persona, confróntala, así como Natán confrontó a David. Y si en verdad tiene un corazón conforme al de Dios, va a venir a la presencia de Dios. Pero tú, ¿quién eres para señalar los problemas ajenos? ¿Quiénes somos para culpar a los demás? Tú no puedes tirarle a los cerdos la perla que Dios te ha dado. Tú no puedes discutir con gente en redes sociales asuntos doctrinales. Tú no tienes que pelear con gente y decir lo que tú tienes. El hombre humilde y el hombre de Dios guarda silencio, y Jehová peleará por él y él estará tranquilo. Señores, no defiendan a Jesús, no defiendan el evangelio. El evangelio se defiende solo. Nadie lo ha podido derribar. Pregúntenle a los romanos, pregúntenselo a los saduceos. Querían eliminar la iglesia, pero está de pie porque el poder de Dios la sostiene. El poder de Dios la sostiene. El poder de Dios la sostiene. No sostiene su gloria, no sostiene su poder, no sostiene su espíritu. Por eso estamos aquí. Por eso seguimos marchando. ¿Sabe qué Cristo dijo? Y voy terminando. Porque ni aun la puerta del Hades prevalecerá en contra de la iglesia que yo he establecido. ¿Sabe lo que es el Hades? El Hades es el lugar de los muertos. Ni aun la mortandad del siglo XXI podrá detener a la iglesia de Cristo. Ni aun la mortandad que se ha querido filtrar a la iglesia podrá detenerla. ¿Sabes por qué? Porque yo me apago, pero se prende César. César se apaga, pero se prende. Se apaga Jesús, pero se prende el pastor. Alaba la gloria de Dios. Nadie podrá detener a la iglesia. Esto no es imprescindible. No somos imprescindibles. Si tú te apagas, papi, Dios prende a la sierva. Hello. Si ella se apaga, Dios prende a aquel. Pero esta obra sigue marchando. Esta obra sigue corriendo. Esta obra no se detiene. Esta obra avanza porque Dios fue que la estableció.
que tiene esa identidad no coge corte con nadie. Sabe a dónde ponerse, porque sabe de lo que Dios lo ha librado. A dónde están los que pueden decir: Él me ha librado. Hoy oí a la sierva testificando del cáncer. En tu cuerpo lleva la marca del Señor Jesús. Hay gente que nadie lo conoce, pero son columnas que sostienen este edificio. Hay gente que nadie sabe quiénes son, pero a medianoche están peleando con demonios. A medianoche están reprendiendo al diablo. Hay gente que nadie lo conoce, pero están bajo la gloria de Dios. Alguien alaba la gloria de Dios. A medianoche están bajo la gloria de Dios. A medianoche están peleando. A esta iglesia tú no entras. A esta iglesia tú no entras. Se van los demonios, se va la malicia, se va el diablo. Nadie sabe quiénes son, pero carga gloria. Nadie sabe quiénes son, pero carga poder. Se abren los ojos espirituales a una iglesia que se ha rendido, y va a poder visualizar y va a poder entender lo que Dios quiere hacer con los que están en secreto, lo que nadie sabe de ellos. Nadie te conoce, pero solo Dios sabe las lágrimas que tú has brotado, has sacado. Nadie sabe quién eres, pero muchas veces la presión del sistema hace que tus sudores sean como gotas de sangre. Nadie sabe quién tú eres, pero a medianoche tú estás gimiendo: Señor, sosténme, no me dejes caer. Hay gente que no te conoce, pero Dios sabe todos los pleitos que tú has tenido en secreto. Nadie sabe quién tú eres, pero nadie conoce tu historia. Por eso no dejes amedrentarte por el que quiera levantar calumnia, testimonios o lo que sea en tu contra. Persiste, porque tú sabes de dónde Dios te sacó. Deja que Mical abra la boca y critique. Tú sabes el precio que tú has tenido que pagar por estar aquí de pie. Solo su gracia nos ha sostenido. Solo su gracia nos ha sostenido. Solo su favor nos ha sostenido. A mí que nadie me cause molestia, porque desde de los 14 años estoy peleando este pleito. Critica lo que tú quieras, pero yo me he sabido entender, encerrar y decir: hasta que tú no me hables, yo no salgo de este monte. Hasta que Dios no... Una generación que no quiera honrar lo que tú tienes de Dios, déjala que pase, que más honra que la que Dios te tiene preparada. Somos dependientes de su espíritu. Somos dependientes, y así como usted necesita el agua, como usted necesita el aire, necesitamos su espíritu.